Bienvenidos a esta lección de Identificación Espiritual, un curso de Academia Cristo. Siempre nos enfocamos en la paz que encontramos en Cristo y esto nos orienta en las conversaciones que tenemos, especialmente cuando consideramos las diferencias con iglesias protestantes. Y empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra inspirada y te pedimos que nos mantengas fieles a ella. No nos dejes restar valor al consuelo del Evangelio, agregando requisitos a las Escrituras o haciendo promesas que la Biblia no hace. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y tenemos el contenido del video según las preguntas que nos hicimos. Según el video, muchas iglesias protestantes, y en este curso dividimos las ramas del cristianismo en tres: la iglesia católica romana, la iglesia luterana y las iglesias protestantes o reformadas. Hay muchas de ellas y muchos tipos de iglesias de esa rama. Según el video, muchas iglesias protestantes exigen cosas que la Biblia no exige. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos? Ejemplos de las cosas que exigen otras iglesias que la Biblia no exige. ¿Qué dicen ustedes? Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Zulay. Nelly, Hola, adelante. buenas noches. Bueno, según el video, él habla de las cosas que exigen ellos, que no lo menciona la Biblia: bailar, fumar, maquillarse, beber. Sí, así es, así es. Esas son las cosas que menciona el video. Y en realidad eso no aparece ni en los mandamientos ni en ninguno de los libros. Sí, gracias. No queremos ir más allá de lo que la Biblia dice. No queremos, siempre queremos decir exactamente lo que la Biblia dice, no más y no menos. Buenas noches, Zulay. Buenas noches a todos los que están llegando. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. ¿Alguien más quiere aportar en esta diapositiva, en esta pregunta? Tenemos una lista. Muchas veces prohíben alcohol, todo tabaco, todo bailar, todo maquillaje y cosas por el estilo. Exigen diezmos, ayunos, ciertas ropas y Tomar otras café. cosas por el estilo. Sí, el uso o no uso del café. Sí, especialmente en las iglesias Cruzar las mormonas. piernas en la iglesia. Tener la Biblia en el teléfono. Así es. Zulay. Bueno, pastor, sí, hay doctrinas que prohíben cosas que la Biblia no prohíbe y están agregando cosas a la Biblia que no están allí. Entonces estamos allí contaminando el Evangelio. Porque, por ejemplo, en las bodas de Caná, Jesús estaba presente y él mismo convirtió el agua en vino. O sea, es un ejemplo de que se puede señalar allí. Lo que es que el abuso no prohíbe el uso. Es decir,
Sí Bien se dicho. puede tomar, sí se puede maquillarse, pero con cierta con decoro, Moderación. moderación. O sea, no estamos diciendo que se emborrachen o que se coloquen ropas estrafalarias o vayan a hacer bailes vulgares, sexuales. Ujú. Pero eso no lo prohíbe. O sea, hay que hacer las cosas con moderación. Y yo pienso que es una de lo que uno aprende a medida que va estudiando acá. Es, Ujú. o sea, verse internamente y verse como un espejo, como lo dice la ley. Ujú. Entonces, ver las cosas que no estamos haciendo adecuadamente y vamos cambiando. Esa es una de las cosas que nos lleva la palabra, a cambiar Ujú. internamente para después que los otros vean nuestros cambios y poder entonces servir de ejemplos, pues. Eso es lo que quería agregar. Sí, muchas gracias. Así es, Dios no prohíbe, pues Dios no quiere que nos emborrachemos, no quiere el exceso. De hecho, odia lo que el alcohol hace en exceso. Odia, pues tal vez muchos de ustedes hablan de familias que tienen alcohólicos y esos alcohólicos abusan de muchas personas, destruyen, dañan relaciones, dañan las personas. Dios no quiere eso, pero no prohíbe todo uso de alcohol. Podemos tomar alcohol en moderación. Vemos eso como mencionó Zulay, que en el primer milagro de Jesús, Él convirtió el agua en vino para una fiesta de una boda. Está bien. De hecho, algunas de las descripciones del cielo usan alcohol, usan vino, usan esas cosas para describir la felicidad que tendremos en el cielo. Tabaco, baile, otra vez. Dios no quiere que bailemos con lujuria, pero no prohíbe todo baile. También, Dios no quiere que tengamos nuestra identidad en nuestra apariencia. No quiere que convertamos nuestra apariencia en nuestro ídolo, pero no prohíbe todo uso de maquillaje. Lo mismo con los diezmos. Vamos a examinar algunos de los pasajes sobre el diezmo en otras diapositivas. ¿Cuáles son sus preguntas hasta este momento? ¿Todo claro? Vamos a seguir. Según el video, muchas iglesias protestantes prometen cosas que la Biblia no promete. ¿Cuáles son algunos ejemplos? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Hablamos acerca de las cosas que demandan y exigen, pero ¿qué son algunos que prometan que la Biblia no promete? Verónica y Luis. Yo tenía una pregunta de lo anterior antes de contestar. Sí, Y adelante. era sobre el diezmo. Ujú. Entendí, ¿verdad? Por hacer la tarea, pues que no se exige el diezmo, Ujú. sino que la ofrenda se da eh, alegremente, ¿no? Ujú. Sin sentirlo como una pesadez. Ujú. Como quiera me quedó la duda, solamente quiero corroborar en la iglesia luterana. Ujú. Yo pensaba que sí, que como quiera había diezmo. Sí, Dios no exige el diezmo. Para nosotros en el Antiguo Testamento veremos algunos versículos al respecto, pero para darle un resumen de antemano, Dios quiere que meditemos, pensemos y nos alegremos sobre el Evangelio y luego tomar una decisión de cuánto vamos a ofrendar. Es según nuestro propio corazón.
es según nuestra propia decisión de cuánto vamos a dar a Dios, reflejando bien en el Evangelio y lo que Él ha hecho por nosotros, tanto en la vida y en este mundo terrenal, como en nuestra vida espiritual con la salvación. ¿Eso tiene sentido, Verónica? Sí, entonces no hay tal cosa como el 10% del sueldo. Pues si uno quiere dar 10%, puede hacerlo libremente. Puede dar 20% si quiere. Puede dar 5% si quiere. Ok. Y entonces para contestar esta pregunta, algunas de las cosas que prometen, que la Biblia no promete, es la sanidad por la fe. Decirle a las personas que Dios te va a sanar si tienes fe en Él. Declararlos sanos. Entonces eso lo que causa es que las personas entonces vengan o vayan a la iglesia o busquen de Dios, no para el perdón de sus pecados, sino porque creen que van a cubrir sus aflicciones, van a sanarle, van a devolverle la salud, etcétera. Sí, gracias. De nada. Le damos la palabra ahora a Telmo. Pastor, por favor, ¿podría explicarme Malaquías 3:10, 11? Sí, claro que sí. Respecto a los diezmos. En algunas diapositivas en el futuro, pues en como 5 diapositivas tendremos ese pasaje en la pantalla. Viendo la respuesta de esta pregunta, cosas que prometen la Biblia, que la Biblia no promete: prosperidad, felicidad, salud y éxito. La Biblia no promete estas cosas aquí en la tierra. De hecho, veremos algunos pasajes que dicen lo opuesto, que Dios nos promete una cruz. Dios nos promete dificultades. Dios nos promete cargas en nuestra vida y dentro de nuestras vocaciones, especialmente la vocación que tenemos como creyentes en Cristo. Si trataron a Jesús de una manera tan mala, con tanta falta de respeto, cuánto más vamos a esperar nosotros mismos. Ok, ahora a la pregunta indicada que nos interesa mucho. ¿Dios exige el diezmo a creyentes en el Nuevo Testamento? Veremos. Tenemos 2 pasajes aquí. El diezmo, que es el 10% de lo que una persona gana, seguramente era una ley para Israel en el Antiguo Testamento. Vemos algunos pasajes aquí que hablan acerca del diezmo. También tenemos Malaquías 3:10, que dice: traed todos los diezmos al alforí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así como vamos a tratar estos pasajes del Antiguo Testamento. Pues primero, si agregamos todo lo que Dios exigía de diezmos, sacrificios y ofrendas, Dios de hecho exigía mucho más de 10%. Se estima que sería más entre 20 o 30%. Entonces todo el mundo habla acerca de diezmo, pero se olvidan de otras cosas que se exigían en el Antiguo Testamento. Sacrificios, ofrendas, otras cosas que requerían dinero. Entonces era mucho más. Y cabe mencionar que los diezmos en el Antiguo Testamento siempre se mandan en contexto de otras reglas que no
explican en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, sobre el templo, sacrificios y cosas por el estilo. ¿A cuáles debemos seguir y cuáles no? El Nuevo Testamento nos aclara la situación para que no tengamos preguntas sobre esto. El problema con aplicar esto a creyentes hoy es a quién está dando Dios este mandato. Y eso es la cosa aquí en Malaquías 3. ¿A quién está dando Dios este mandato y promesa? A los hijos de Jacob. Sí. Hay que interpretar versículos en su contexto. Eso incluye a quién Dios dirige estas palabras. La promesa de bendición por el diezmo también era para Israel. Entonces, no se aplica hoy. En el Nuevo Testamento hay una promesa semejante sobre las ofrendas. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Sin embargo, en el contexto, Pablo no especifica que las bendiciones segadas sean económicas. Y un abuso a este versículo se trata de generar más ofrendas prometiendo bendiciones económicas en cambio. En adición a prometer lo que Dios no promete, eso crea un motivo pecaminoso para ofrendar. La avaricia. Si damos para recibir, si tratamos a Dios como si fuera un banco, en cambio, esto se debe de enseñar como en gracia sobre gracia, un regalo no merecido. Somos salvos por la gracia de Dios. Por gracia Dios nos bendice con las bendiciones materiales que tenemos. Por gracia Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer para ofrendar. Y luego Dios promete bendecirnos cuando lo hacemos. ¡Qué gracia! Entonces, es gracia sobre gracia. Y nosotros, en el Nuevo Testamento, no necesitamos dar 10%. Tenemos la elección, como vamos a ver en estos pasajes aquí. Me gusta este pasaje de la 2 de Corintios 9:7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, reflejando, meditando, pensando en lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos da la alegría. ¿Cómo puede ser un dador alegre? Reflejando, pensando, meditando sobre las bendiciones de Dios, que incluyen obviamente la salvación. Entonces, decidimos en nuestro corazón cuánto vamos a dar. En otros pasajes, como en la 1 de Corintios 16, vemos algunos consejos para las ofrendas. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. No especifica 10%. Cada uno decide según aquí haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Así que nosotros en el Nuevo Testamento podemos dar 50% si queremos, 5% si queremos, 10% si queremos, 20% si queremos. Podemos variar la cantidad que damos, pero siempre pensando en lo que Dios ha hecho por nosotros y reflexionándolo bien. Aquí he estado hablando demasiado. ¿Cuáles son sus preguntas? Sí, en el chat dice, pero muchos tienen y no da con alegría. ¿Qué hacemos con eso? Les enseñamos las enseñanzas de la Biblia que nos muestran las bendiciones de Dios. Para que sepan
con profundidad cuánto somos bendecidos. ¿Qué más preguntas tienen? Edgar. Sí, hermano, todo lo que, escuchando lo que yo no entiendo, lo que usted estaba explicando, lo que yo no entiendo, entonces en la Biblia, digamos en Antiguo Testamento, por los Nuevos Testamentos, hermano. Si entiendo su pregunta bien, hay una diferencia entre cómo trataba Dios a los creyentes en el Antiguo Testamento y cómo nos trata a nosotros en la era del Nuevo Testamento. Entonces, hay muchas reglas y leyes que nosotros no tenemos que seguir, porque eran para los israelitas en el Antiguo Testamento. ¿Eso tiene sentido, Edgar? Sí, hermano, sí. Eso es lo que yo quería. Lo siento, su conexión no es muy fuerte. Tal vez puede escribir su pregunta en el chat. Hermano, porque No me escucha tampoco porque la conexión es mala para él. A ver si puedo silenciar. Okay. Selene. ley, lo que ¿Sí me escucha bien a mí? Sí. Ok. Bueno, no sé si escucho al otro hermano, pero distorsionado. Y no entiendo, no sé cuál. Ok, creo que es mejor ahora. Selene. Adelante. Yo también, pues como todos a lo mejor o la mayoría de los cristianos estuvimos en iglesias donde se condenaba que no diéramos diezmo, pero yo sí soy a favor del diezmo, no por obligación, sino porque me nace darlo. Pero he visto a personas o a hermanos más bien que, no sé si sea esto espiritual, pero que no dan el diezmo y están económicamente muy mal. En cambio, he visto cuando hemos dado el diezmo, en mi caso, pues sale la bendición de Dios por todos lados, pero no sé si ahí sea por darla de corazón. ¿Usted qué piensa? Pues Dios no exige un diezmo de nosotros. Dios sí promete proveer cuando damos, pero no podemos atar una dificultad en la vida con una falta de una ofrenda. Dios no hace eso en la Biblia. Entonces no conectamos una falta de ofrenda con algo que nos pasa mal. Ok, y otra pregunta, por ejemplo, todos esos hermanos que condenan el que no diezmen, ¿qué pasa con ellos o qué procede ahí? O sea, yo sé que van a rendir cuentas ante Dios, pero, o sea, ¿qué tan fuerte es condenar eso? Sí, pues imagino que muchos de ustedes han experimentado iglesias y congregaciones que abusan de sus miembros, exigiendo cosas que Dios no exige, y es legalismo, es poner una regla donde Dios no pone una regla. Así que quita un poco del enfoque en Jesús, porque si enseñamos bien
el por qué ofrendamos, el enfoque siempre se queda en Jesús, se mantiene en Jesús. Así que muchas personas enseñan mal sobre la ofrenda y el diezmo, y la mirada a Jesús es borrosa. Gracias, pastor. Zulay. Se oye. Bueno, pastor, yo entendí que el diezmo no es una obligación, es algo que nace y que va a depender de lo que uno en ese momento tenga para dar, pues. Independientemente si da más o menos, eso Dios no lo toma en cuenta, sino el corazón con que lo da. Ujú. Y lo otro es que el diezmo en el Antiguo Testamento era una forma de ley ceremonial para disciplinar al pueblo, el pueblo judío, porque el pueblo judío era muy indisciplinado. Y había muchas reglas. Dentro de las reglas, el diezmo, la vestimenta, qué debían o no comer. Era una forma de poder disciplinar al pueblo, porque era muy indisciplinado y por eso se hacía de esa manera. Pero actualmente, con la venida de Jesús, nosotros pasamos a otra promesa, pues, donde Jesús dice que no solamente, o sea, dar lo que nosotros esté en nuestro corazón, como lo decía el hermano allí en el chat, donde la mujer que no tenía nada, dio todo, la moneda que le quedaba, y Jesús dijo, esta que no tiene nada ha dado todo, y los otros que sí tienen no han dado nada, se han dado poco. Entonces, eso está de parte de cada quien en su corazón, lo que el corazón le dicta en ese momento. No es obligación y Dios no obliga a nadie a dar un diezmo. Si no tiene para darlo, o en ese momento no puede, no es juzgado por eso. Eso es mi forma de verlo, ¿no? Sí, a Dios siempre le interesa el corazón de uno. Entonces, si uno da 1% de lo que tiene y da con un corazón alegre, está bien. Si uno da 90% de lo que tiene, pero no de un motivo correcto y bíblico y promovido por el evangelio, no es lo mismo. Gracias. Vamos a seguir con 2 ejemplos aquí. Tenemos en la parte de la izquierda una cita de una iglesia adventista. Dice, Dios, pues, como soberano del universo, se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo. Trae todos los diezmos al alforí. Malaquías 3:10. El deber es el deber y debe cumplirse por esa misma razón. Un descuido o una postergación de este deber provocará el desagrado divino. Nos preguntamos, ¿refleja lo que vimos en la Biblia? ¿Refleja lo que estudiamos en la primera y la segunda de Corintios? ¿O refleja mejor lo que vemos en la parte de la derecha, que es de Academia de Cristo? Dios nos ha dado un consejo general por medio de su apóstol, de planear nuestras ofrendas en porción a nuestros ingresos. Tenemos libertad para escoger el porcentaje, reconocer que nuestro dinero pertenece a Dios y gratitud por nuestra salvación nos dan buenos motivos para ofrendar con alegría y generosidad. ¿Qué refleja mejor lo que encontramos en la Biblia? Para mí es lo que encontramos en Academia de Cristo. ¿Cuáles son sus preguntas aquí? Sí, Edgar dice, yo por mi parte abierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, está citando Apocalipsis. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro.
No podemos quitarse ninguna parte de la Biblia, hermano. Ah, sí, no estoy quitando, estoy siguiendo lo que Dios dice. Hay una diferencia descrita por la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros no somos israelitas en el Antiguo Testamento. Ha cambiado. Nosotros no sacrificamos animales porque ya vino Jesús, ya se sacrificó Él por nosotros. ¿Estamos quitando a la Biblia algo por no sacrificar animales? No. Igual con esto, con las ofrendas y el diezmo. Era para los israelitas en el Antiguo Testamento. Hemos visto el cambio en la primera de Corintios 9:7. Cada uno de lo que propuso en su corazón. Nos da la libertad de escoger. Sí, desafortunadamente hay muchas iglesias que usan del diezmo. Nelly. Profe, yo tengo un testimonio. Yo asistía a una iglesia y pues sin empleo yo lo poco que conseguía pedía y eso, y yo llevaba el diezmo, lo poco que conseguía. Hasta que me asignaron una cantidad porque iban a hacer yo no sé qué. Y bueno, yo me retiré porque eso, habían tantas versiones sobre el no diezmar como el castigo. Dios no castiga. Dios nos da libre albedrío. Y nosotros sabemos que tenemos que ser agradecidos porque Él está en nuestro corazón. Pero cuando se gana el evangelio, una amenaza de que si no das esto, la muerte te espera, que si no, el otro se estrella un carro, que eso lo que hace es que asusta a las personas. Y entonces ven el evangelio como una carga más, no como la salvación. Pienso yo, pues. Uh-huh. Yo Gracias tengo por testimonio de eso. Sí, gracias por su testimonio. Le damos la palabra ahora a Tania. Buenas noches a todos. Bueno, yo quería, no sé si es un comentario o una pregunta, pero nosotros se nos exige también el diezmo a una congregación que yo voy. Sin embargo, después cuando se hace cualquier actividad de parte de la iglesia, se nos pide también cooperaciones a nosotros mismos. Entonces, mi pregunta es extraño porque se supone que lo que tú des para que tu congregación crezca, para hacer eventos, para todo, entonces, ¿por qué después se nos de plata otra vez? Sí, no sé exactamente la situación de su iglesia. Dios quiere que apoyemos las obras de una misión. Dios quiere que apoyemos a los que nos sirvan. Dios quiere hacer cosas y Dios quiere que ofrendemos. Pero también quiere que demos con buenos motivos, motivados por el Evangelio. Y ahora en el Nuevo Testamento quiere que decidamos cuánto vamos a dar. Una iglesia puede decir, tenemos estas necesidades, tenemos estos planes, necesitamos esta cantidad. Está bien explicar lo que van a hacer con el dinero, con las ofrendas, pero sería mal uso de la Biblia castigar a una persona con Malaquías 3 o otros pasajes del diezmo y del Antiguo Testamento obligándonos sin una explicación, sin motivos evangélicos. Uh-huh. Gracias. A ver, en el chat. Vemos. Sí, si nos califican. Sí.
Correcto, comiencen a instruir en el diezmo, pero con miedo. Y se falla porque no conocemos las escrituras y no las interpretamos bien, arrastrándonos al error. Por eso estamos estudiando los pasajes. Luis dice, yo más o menos sé que en el Antiguo Testamento los 10 se usaban, los diezmos se usaban para ayudar a las viudas, huérfanos y extranjeros. Sí, hay buenos usos de las ofrendas y los diezmos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Estamos considerando aquí qué es una regla para nosotros, qué se nos aplica hoy en día, cómo nos manejamos en la situación, cómo apoyamos. Y Dios dice que primero revisemos nuestro corazón y el evangelio y las bendiciones que Dios nos ha dado. Y segundo, que tomemos una decisión de cuánto vamos a dar y luego planeemos bien. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Carmen. Profe, yo quiero aportar, bueno, ya que este tema es bastante profundo y nos hemos quedado en el diezmo, entonces yo quiero aportar, digamos, en el tiempo de Abraham nadie me dijo que diezmara y él le diezmó a Melquisedec, porque lo quiso hacer, porque le nació hacerlo. El diezmo no es una obligación y eso es lo que muchos, digamos, pues pastores o iglesias que le exigen y condenan a la gente diciéndole que si no diezman, pues se va para el infierno o les va a ir mal. Eso pasa en muchas iglesias. Pero entonces, digamos, uno lo debe dar es como, estaba de acuerdo con usted, profesor, que dice por gracia. ¿Por qué? Porque uno lo da por agradecimiento de todo lo que Dios nos da. Entonces uno quiere honrar la obra del Señor. Entonces la palabra de Dios lo dice. O sea, Dios honra al que le honra. Entonces, si yo quiero honrar la obra del Señor, obviamente Dios me honra a mí, me va a bendecir y me va a dar más bendición. Entonces, ¿qué pasa allí? Entonces, si yo doy con alegría, con gozo, la palabra de Dios, él mismo lo dice, que Dios ama al dador alegre. Entonces, si yo lo doy con alegría, con gozo de corazón, ¿por qué? Porque esos son aportes que se dan a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas obras, congregaciones que, digamos, viven en un arriendo, que hay que pagar los servicios, y para eso son esas ofrendas o esos diezmos. Entonces, no se exige un valor, como estaba diciendo ahorita usted, profe, que dice que uno le nace de dar, digamos, si uno quiere dar el 10 o el 20 o el 30 o el 40 o el 50%, uno lo da. ¿Por qué? Porque le nace. Entonces Dios eso lo mira. Sí, porque lo está dando de corazón, pero no es por obligación. Porque si alguien lo da por obligación, pues Dios así no lo va a bendecir, porque dice que Dios ama es al dador alegre. O sea, no lo da con alegría, sino porque lo obligan o porque todas esas cosas. Entonces, otra cosa es que, sí, de que la obra necesita, viven en arriendo, entonces todas esas cosas, pues para suplir todas las necesidades que hay, ¿no? En una congregación y para ayudar, se hacen folletos para el evangelismo. Entonces, si uno da una ofrenda o diezma, no importa el valor, digamos, si tú lo quieres dar más del 10% de tu sueldo, de lo que llega a tus manos, eso tú estás aportando. O sea, yo estoy aportando, él está aportando, o sea, todos aportamos lo que diezmamos, digamos así. Estamos aportando ¿para qué? Para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahí se coge para evangelismo, hacer folletos, para ir a hacer campañas y evangelizar a muchos. Entonces yo creo que es muy importante aportar en la obra del Señor. O sea, y eso le debe nacer a uno, porque el Espíritu Santo es el que produce eso en nosotros, ¿cierto? El sentir de hacerlo. Entonces no es obligación, pero sí es en agradecimiento por todo lo que Dios hace en nosotros y nos da. Eso era, profe. Sí, muchas gracias, Carmen. Excelente.
Ok. ¿Alguien más con este asunto? Ok. Proseguimos. Jesús promete prosperidad, éxito, felicidad a sus seguidores. Veremos. ¿Qué dice Mateo 16, 24 a 27? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vemos aquí que Dios quiere que esperemos una cruz. La cruz es dolorosa. Las cargas que tenemos son dolorosas. Pero Dios quiere que llevemos nuestra cruz. Así que podemos llamar la cruz que llevamos la querida cruz. A veces escuchamos eso. La querida cruz que tengo. La querida cruz. Porque reconocemos que hay dolor, pero también reconocemos que Jesús nos prometió una cruz. Así que es nuestra querida cruz. Y también tenemos este pasaje de la primera de Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios no promete prosperidad, éxito, felicidad a sus seguidores, pero sí promete estar con nosotros. Sí promete que que tengamos gozo en el Evangelio bajo la cruz, bajo las dificultades, bajo este mundo pecaminoso. ¿Cuáles son sus preguntas? Luis dice en el chat, Deuteronomio habla sobre el diezmo. Tal vez me podría dar una corta explicación, por favor. ¿Quiere explicarse un poco más con su micrófono, Luis? Está en la posición de aportar. No entiendo su pregunta. Sí, adelante, Luis, entonces. Su micrófono no lo escuchamos. Sí, era obligatorio para los israelitas en el Antiguo Testamento. El diezmo era para los israelitas. Si hubiésemos sido israelitas en el Antiguo Testamento, habríamos tenido que dar un diezmo por la ley. Sí, está bien, Luis. Puede escribir en el chat. No hay problema. Así que, pero todo cambió con la llegada de Cristo. Todo cambió. Y podemos ver eso en pasajes como la segunda de Corintios 9:7, que nos explica que Dios quiere que
decidamos, cada uno de nosotros, cuánto vamos a dar. ¿Alguien más? Una pregunta sobre los diezmos o sobre la diapositiva enfrente de nosotros. Okay. Tenemos una comparación aquí también. Algunas iglesias dicen lo que encontramos en la parte de la izquierda. Dice, la palabra de Dios nos dice cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud. Absolutamente, dicen ellos. Un alma que prospera es lo que hace que todas las demás áreas de tu vida prosperen también. Desde la sanidad de un cáncer hasta la provisión de trabajos mejor pagados. Eso refleja lo que vemos en los evangelios. Es la cruz que Cristo nos prometió. Y lo que Academia Cristo dice, si Dios decide derramar bendiciones terrenales sobre sus hijos, esos regalos son buenos. Pero creyentes saben que bendiciones espirituales son más importantes que las terrenales. Contentamiento con las bendiciones terrenales de Dios es lo que necesitamos aprender. En el chat, Verónica dice, es el viejo antiguo testamento. El pastor explicó que fue exigido a los israelitas. Cambió todo con la venida de Cristo. Gracias, Verónica, por la explicación. ¿Alguna pregunta sobre la prosperidad, éxito o felicidad? Entonces, pastor, lo de la prosperidad es que lo que algunas iglesias prometen que en realidad la Biblia no promete. ¿Es cierto? Así es, así es. Okay. Si Dios decide, sí, Dios nos da bendiciones, pero no dice tienes que ser rico, porque sí hay iglesias que promueven o no predican la prosperidad, entre otras cosas. Entonces eso está equivocado. Gracias, sí, así es. Entonces, ahí, Dania. Pastor, ¿podríamos decir que la bendición de Dios va de la mano con la obediencia? Porque, por ejemplo, palabra te dice cómo tú debes actuar con tu jefe. Te dice que debes ser honrado. Te explica mucho de los valores que tienes que tener y entonces tú al cumplirlos recibes bendición en tu trabajo, recibes una buena vista de parte de tu jefe. Entonces, ¿podríamos decir que es así? Pues he escuchado el lema que dice la obediencia trae la bendición. Desafortunadamente creo que en muchos casos se equivocan los que dicen eso y no interpretan la Biblia correctamente y exigen cosas que la Biblia no exige y prometen cosas que la Biblia no promete. En cierta manera, si no estoy saliendo con muchas mujeres y mi relación con mi esposa probablemente va a ser por externo mejor. Entonces, en ciertas maneras, si seguimos los mandamientos, nos va mejor, pero no es así siempre. Y también nuestras buenas obras nunca son perfectas a la altura de lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere la perfección, pero aún mi buena obra que hago es contaminada por mi naturaleza pecaminosa, es contaminada por mi egocentrismo, es contaminada por mi pecado. Así que no puedo ir a Dios y decirle, tú me debes esto porque yo obedecí, porque Él en cada paso puede decir, pues,
no seguiste perfectamente lo que quería yo, porque yo quiero la perfección 100%. Hiciste esto, pero 10% de su obra era contaminada por tu pecado. Entonces no podemos ir a Dios y exigir nada de Él. Si recibimos una bendición de Dios, es de su mano misericordiosa. No podemos exigir nada de Dios. También la obediencia muchas veces trae la persecución y problemas. Si no quiero mentir, tal vez voy a perder mi trabajo. Si hablo acerca de Jesús con mi vecino, tal vez voy a perder mi relación buena con él. Dios, de hecho, promete dificultades en este mundo. ¿Eso tiene sentido, Tania? Sí, pastor, claro que sí, amén. En el chat dice, explique cómo interpretan la prosperidad. Tendrá que explicarse un poco más, César, pero muchas iglesias dicen que la prosperidad es solo material, o por lo menos dan esa impresión. De hecho, una vez viajaba por México y vi un letrero, un rótulo que tenía carros lujosos, una mansión lujosa, dinero, joyas, y era de una iglesia, y esa iglesia prometía esas cosas. Daba la impresión que la prosperidad solo se encuentra en las cosas materiales. Si examinamos la prosperidad desde el punto de vista de Dios, una persona próspera es una persona que tiene fe en Él, es una persona salva. Cada uno de nosotros, por fe en Cristo, es una persona próspera. Somos más ricos que la persona más rica en el mundo, porque tenemos el reino de Dios, tenemos el cielo, tenemos la salvación, tenemos el perdón de los pecados. Así que depende del punto de vista. Si consideramos la prosperidad verdadera desde el punto de Dios, es algo completamente diferente de lo que el mundo considera la prosperidad. Tania en el chat dice, entonces cada bendición que recibimos en todos los ámbitos es misericordia de Dios. Así es, así es. No merecemos nada. Luis dice, Dios nos prospera espiritualmente y por obediencia tiene todo lo demás. Pues Dios no dice eso, y como expliqué antes, la obediencia no trae la bendición porque nunca podemos ser perfectamente obedientes como Dios exige. Entonces, todo viene de la mano de Dios. Me gusta un pasaje, voy a abrir mi Biblia, de Santiago 1. Un momento. Santiago 1. A ver, ¿dónde estaba? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Todo regalo de Dios, toda bendición viene de Dios. En resumen, organizando los puntos, hacer reglas que no son bíblicas, pone el énfasis en nuestras obras y quita el enfoque de Jesús. Es fácil llevar a la persona o
al orgullo o a la desesperación cuando somos legalistas. Prometer prosperidad crea falsas expectativas. Yo obedecí a Dios y ahora todavía me va mal. Una enseñanza equivocada y no bíblica crea falsas expectativas de Dios. Pone enfoque en lo terrenal, no lo celestial, y quita el enfoque de Jesús como Salvador del pecado. ¿Cuáles son sus preguntas para terminar? Verónica. Solamente para corroborar o resumir, en esos lugares donde se dice que hay bendición en la obediencia, todo eso, en realidad, para ver si entendí, toda bendición de Dios es por pura deseo de Dios mismo. No importa si obedecemos o no obedecemos. No, porque suena un poco de manipulación también. Es una forma de manipular a las personas. Decirle, bueno, si haces esto, te doy esto. Es como un trueque, creo yo. Entonces, hay que entender entonces que toda bendición viene del cielo cuando Dios así lo quiere a su tiempo y a su gusto, ¿no? Así es. Así es. Okay. Solamente quería corroborar y resumirlo en mi cabeza. Lo hizo bien, gracias. Gracias. Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y la libertad que nos das. Gracias por darnos todos los regalos que tenemos, tanto las más grandes como el perdón de los pecados, una relación buena contigo y la salvación, como las cosas pequeñas también de nuestras propias vidas. Te damos gracias por todo eso y ayúdanos a reflexionar sobre ellos cuando consideramos cuánto vamos a dar en ofrenda, en gratitud por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues muchas gracias. Espero que tengan una buena noche. Dios les bendiga. Hasta luego, pastor. Sí, hasta luego. Gracias, pastor. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Profesor. Sí, Verónica. Sí, una pregunta más. Yo sé que la gente se está yendo, pero por eso es que pregunto ahora. Ahorita, un ratito atrás, cuando estábamos hablando de las cosas que algunas iglesias exigen, pero que la Biblia no las exige, y lo que prometen, pero la Biblia no promete. En un momento, en el video de la tarea, se hablaba también, no, mentira, aquí vi que decía el ayuno. Pregunto porque tengo familiares que visitan esas otras iglesias, no tienen la misma creencia que tenemos nosotros. Sí. Entonces, pues, siempre me he quedado con esa duda del ayuno. A veces, por ejemplo, mi hermana me dice, ay, tienes tal petición, ponlo en oración y ayuna. ¿Eso es algo que tenemos que hacer o eso también es una falacia equivocada? Sí, cuando examinamos lo que era el ayuno en la Biblia, muchas veces fue algo de arrepentimiento. Era una manera para mostrar arrepentimiento. Era una manera para mostrar luto y tristeza. Dios no nos manda a ayunar.
Ahora, algunas personas ayunan para enfocarse mejor. No tienen que usar su tiempo para preparar preparar la comida y eso. Entonces, tienen un poco más tiempo, literalmente, porque no están cocinando. Está bien. Otras personas ayunan para enfocarse en la oración un poco más, porque si no están comiendo, su estómago es como un reloj que les recuerda orar. Entonces, está bien. Otras personas reconocen que a veces la comida se convierte en un ídolo y quieren trabajar con eso, y una manera para hacer eso es ayunar, pensando en qué es la comida para mí. ¿Es un ídolo? A veces es así. Muchas iglesias desafortunadamente van mal porque dicen o dan la impresión que nuestro ayuno hace que nuestras oraciones sean respondidas mejor o más rápidamente, o que si, por ejemplo, muchas personas dicen que el ayuno va tomado con la mano de vigilias, y dicen que una oración orada a las 3 de la mañana es mejor que otras oraciones, pero Dios siempre escucha nuestras oraciones por causa de Cristo. Así que necesitamos examinar las razones detrás de ese deseo de ayunar. Entonces, es una decisión personal, no es una obligación. No, ok, no es bíblico obligatorio. Así es. Y una cosa más, y disculpe que lo retrase, bendito. No, está bien. Otra, ay Dios mío, estoy pensando en otro misconception que creo que hay, pero me crea duda, es la unción de cosas. Ungir cosas, por ejemplo, para darle un ejemplo, nosotros vivimos en Florida y aquí en Florida siempre vienen muchos huracanes. Cuando un huracán viene para acá, me llama mi familia de Puerto Rico y me dice, ay, unge tu casa con aceite para que Dios proteja esa estructura y no pase nada. Y yo sé que o sea, mi pensamiento es, yo no tengo que hacer eso porque si Dios me quiere proteger, me va a proteger, ¿no? Pero siempre me quedé con la duda, porque en el tiempo de Jesús sí habían unciones, entonces, pues le pregunto. Sí, ¿sabe en qué versículos basan sus pensamientos? De veras que no, y si me lo dijeron, no me acuerdo. Sí, sería importante examinar eso, porque desconozco versículos que dicen que necesitamos ungir para la protección. De hecho, no hay. Así que Algo inventado entonces. sí, inventado. Sí, Dios quiere que oremos, Dios quiere que pidamos protección, pero no dice que unjamos. ¿Se ungían personas en la frente nada más? A veces, pues, habla acerca de aceite en Santiago, pero ese aceite fue como un medicamento. Entonces, Dios estaba diciendo que usemos medicamentos, que usemos nuestra mente, usemos las herramientas que están enfrente de nosotros cuando estamos enfermos. Ok, entonces eso es otra creencia adicional que le han puesto. Que las iglesias protestantes utilizan. Ok, creo, mire, estaba hablando con usted, quizá muchas cosas, quizá esa idea viene del Salmo 23 cuando dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pues en el Antiguo Testamento, cuando ungían a personas, era para una posición especial, era como, pues, ungían a personas para ser rey de Israel. Es una persona elevada, es una persona especial, pero no hacían eso para protección. Ok, pues 1.000.000 de gracias por clarificarme.
y que pase buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bye.